cierto, los datos sobre inseguridad y hechos delictivos manejados por la Policía Nacional arrojan una realidad alarmante. El número de casos de violencia intrafamiliar y abuso sexual en niños aumentó en lo que va del año. Por otra parte, desde la institución policial aseguran que los presuntos autores del asalto perpetrado ayer en la zona del Mercado 4 ya fueron identificados. En el informe sobre el trabajo realizado por la policía en los primeros 5 meses del año, salta un dato alarmante. Ya se registraron 14 casos de feminicidio. En su mayoría, las víctimas ya habían radicado denuncia contra sus agresores, pero las volvieron a retirar. Lo que tenemos que resaltar en el caso de feminicidio es que seguimos teniendo a la violencia intrafamiliar como un hecho violento que tiene que quedar encerrado en 4 paredes. Tenemos que hablar primero de eso. En segundo punto, y muy importante, cuando la víctima retira la denuncia, ¿verdad? O la víctima no se somete, ya sea a la contención psicológica de ella y su familia, por alguna presión familiar que tiene, no solamente del entorno de la casa, el hijo, sino también el entorno de la familia, el entorno más grande donde ya hay papá, mamá o cualquier otra persona que influye en retirar esta denuncia. Todavía nos cuesta hacer una contención psicológica o aceptar que necesitamos una ayuda profesional cuando somos víctimas de un hecho violento. Queremos todavía mantenerlo cerrado y lastimosamente eso conlleva a este tipo de estadísticas. A esto se suman incrementos en el número de casos de violencia intrafamiliar y también de abuso sexual en niños. Aumento de abuso sexual de niños también, y en una investigación que se está haciendo dentro de un análisis de los casos, se encuentra que el abusador siempre es del entorno familiar. Por otra parte, agentes policiales ya lograron identificar a algunos de los presuntos autores del asalto registrado el jueves a una casa de cambios ubicada en la zona del Mercado 4. Entre los logros de la policía, también destacaron la actuación del grupo táctico Lince, que con 50 egresados iniciales logró aprender a 27 personas, incautaron 3 automóviles y 8 motocicletas de los motoasaltantes.